A ver, a finales de 2022 algo pasó. Una tecnología totalmente nueva apareció en el debate público y, vamos, lo cambió todo para siempre. Hablamos, claro, de la inteligencia artificial generativa y de herramientas como ChatGPT. Su llegada fue tan de repente y tan potente que nos ha obligado a replanteárnoslo todo, sobre todo en el mundo de la educación. Hoy vamos a desgranar la primera guía global que ha publicado la UNESCO sobre este tema. Es que la velocidad con la que todo el mundo empezó a usar esta tecnología fue asombrosa. Sin más, no hay precedentes. Fue como un auténtico tsunami que llegó a las costas de la educación y la investigación casi sin avisar. Y claro, creó una urgencia inmediata por entender qué estaba pasando y cómo adaptarse. 100 millones. Fijaos en la cifra, 100 millones. Ese es el número de usuarios activos al mes que alcanzó ChatGPT en enero de 2023. Y esto solo 2 meses después de salir. Para que nos hagamos una idea, se convirtió en la aplicación que más rápido ha crecido en toda la historia. Una cifra que nos da una idea de la magnitud del fenómeno. Pero claro, aquí viene el gran contraste, el verdadero desequilibrio. Mientras 100 millones de personas ya estaban usando la herramienta, en julio de 2023, solo un país en todo el mundo había publicado una normativa específica sobre la IA generativa. La brecha entre cómo la sociedad la adopta y cómo las instituciones responden es, sencillamente, brutal. Y aquí está la clave de todo, ¿no? La tecnología va a una velocidad de vértigo, mucho más rápido de lo que podemos adaptarnos. Y esta falta de regulación, pues deja los datos de los usuarios desprotegidos y a los colegios, institutos y universidades sin herramientas claras para poder validar y gestionar estas nuevas tecnologías de una forma segura. A ver, la primera reacción en muchos centros educativos fue el pánico. Pánico a que el alumnado la usara para hacer trampas, para copiar. Y bueno, es una preocupación lógica, claro. Pero ojo, porque la UNESCO nos advierte que los riesgos de verdad, los más profundos y sistémicos, van mucho más allá de la honestidad académica. Vamos a hablar de uno de los riesgos más grandes, lo que llaman pobreza de datos. Y no se trata solo de no tener acceso a la tecnología, es no tener acceso a la cantidad brutal de datos y a la potencia de cálculo que hacen falta para entrenar estos modelos. ¿Qué crea esto? Pues una dependencia total de modelos que se han entrenado con datos que reflejan valores ajenos. Y esto al final nos pone en riesgo de una nueva forma de colonización, pero esta vez digital. Y el problema se hace todavía más grande con lo que se conoce como modelos de caja negra. ¿Te dan un resultado? Sí, pero ¿cómo han llegado hasta él? Es que es imposible saberlo. Esta falta total de transparencia hace que sea muy difícil detectar y corregir los sesgos ocultos que los modelos heredan de los datos con los que se entrenaron. Y esto nos lleva a una imagen muy potente, la de los loros estocásticos. Es una forma muy crítica pero muy gráfica de describir cómo funcionan. No entienden lo que dicen. Simplemente predicen por estadística cuál es la siguiente palabra más probable, basándose en patrones que han visto, como un loro que repite sonidos sin saber qué significan. Por eso mismo suenan tan convincentes, pero de repente te sueltan un disparate, un error de bulto, lo que llaman alucinaciones. Y la cosa no acaba aquí, ni mucho menos. Hay muchos más dilemas éticos sobre la mesa. Por ejemplo, el uso de contenidos de todo Internet para entrenar los modelos sin el permiso de sus creadores. O el riesgo de que el propio contenido generado por la IA acabe contaminando la red. O incluso que se reduzca la diversidad de opiniones, porque la IA tiende a dar siempre la respuesta más común, la más repetida. Vale, el panorama es complejo. ¿Y qué propone la UNESCO ante todo esto? Pues no proponen un manual de reglas súper estricto, ¿eh? Es más bien como una brújula ética para guiarnos, un enfoque centrado en las personas, en el ser humano, para poder navegar esta disrupción tecnológica tan bestia. Mirad, esta cita de Stefania Giannini, que es la subdirectora general de Educación de la UNESCO, es que es la clave de todo el informe. La IA no tiene que quitarnos el sitio, no tiene que suplantar la inteligencia humana. Al contrario, lo que hace es invitarnos a pensar de nuevo sobre qué es el conocimiento y qué es aprender. Es una idea muy potente si lo pensamos. Así que el marco que proponen se apoya en principios que todos conocemos: la defensa de los derechos humanos, la inclusión, la equidad y, por supuesto, la protección de la diversidad cultural. El objetivo es muy claro: la tecnología tiene que estar al servicio de las capacidades humanas, y no al revés. Venga, vamos a lo práctico. La guía detalla 7 pasos que recomienda a los gobiernos. Van desde proteger los datos y adaptar las leyes de copyright hasta, y esto es clave, desarrollar las capacidades humanas para saber usar la IA de forma ética. Porque seamos sinceros, sin la formación adecuada puedes tener la mejor ley del mundo que no va a servir de mucho. Pero ojo,
que la responsabilidad no es solo de los gobiernos, también es de quienes crean estas herramientas, ¿no? La guía les pone deberes muy claros a los proveedores. Tienen que ser transparentes con los datos que usan, tienen que garantizar que sus modelos no generen contenido discriminatorio y, muy importante, tienen que etiquetar de forma clara todo lo que haya producido una máquina. Y este gráfico lo deja clarísimo, el gran desafío que tenemos por delante. Un montón de países ya tienen estrategias nacionales de IA, casi siempre pensando en la economía, en ser más competitivos. Pero ¿cuántos tienen regulaciones éticas que sean de obligado cumplimiento? Pues muchos menos. Es que la brecha es enorme entre querer usar la IA para crecer y asegurarse de que ese crecimiento sea justo y seguro para todos. Bueno, y ahora vamos a bajar todo esto a tierra, al aula. La gran pregunta que está flotando sobre la educación es esta. ¿Estamos creando herramientas más inteligentes que nos hacen a nosotros más inteligentes o que simplemente nos evitan el esfuerzo de tener que pensar? Aquí la UNESCO es muy clara, muy firme. El objetivo siempre tiene que ser proteger la capacidad de actuar de las personas y su pensamiento crítico. La IA debe ser una herramienta que potencia nuestras capacidades. Piensa en una calculadora para un matemático. Le ayuda, pero no piensa por él. Pues esto debería ser lo mismo, no una muleta que al final atrofie nuestras habilidades para razonar y crear. Y lo bueno es que la guía no se queda en la teoría, da ejemplos súper concretos. Imagínate usar la IA como un tutor personalizado que no se cansa nunca de corregirte la pronunciación en francés, o como un compañero de brainstorming para empezar un proyecto, que te ayuda a organizar las ideas pero sin escribirte el trabajo. Esos son los usos que suman. Y claro, por encima de todo está la protección del alumnado. Es la prioridad número 1. La guía recomienda cosas muy concretas. Poner una edad mínima de 13 años para usarla. Pedir siempre el consentimiento informado para usar sus datos. Y lo más importante de todo, garantizar que la IA nunca sustituya esa interacción humana que es esencial entre estudiantes y docentes. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es, es una reflexión para el futuro. A medida que la inteligencia artificial empieza a automatizar tareas que hasta ahora creíamos que eran puramente intelectuales, nos obliga a preguntarnos qué significa de verdad aprender en el siglo XXI. La respuesta que demos a esta pregunta va a definir la educación de las próximas generaciones. Ahí es nada.